Buenas tardes, buenos días a nuestros oyentes de Sudamérica. Bienvenidos a este webinar sobre las soluciones HioPOS, donde vamos a ver las funcionalidades básicas del vertical de hostelería. Bien, para los que no conozcan HioPOS, decir que HioPOS es una solución global y específica para cada tipo de negocio. Global, ya que es un conjunto de aplicaciones como el propio terminal punto de venta, HiOrder, T-Kiosk, impresoras de cocina o HiOScreen, que trabajan todas unidas en el mismo negocio. Y específicas, ya que para cada tipo de negocio existe una verticalización según el negocio en que estemos trabajando. Por ejemplo, tenemos verticales para restaurantes, minimarkets, peluquerías y centros de estética, tiendas retail, entre otros. En el webinar de hoy vamos a enseñar cómo crear desde cero, es decir, la instalación y la puesta en marcha desde cero de un restaurante y las funcionalidades básicas de este. Para ello, vamos a crearlo directamente desde el terminal. Los que ya trabajáis con HioPOS estaréis acostumbrados a crearlos desde la plataforma Cloud License, desde donde nosotros gestionamos todas las licencias. Bien, ahora os vamos a enseñar cómo crearlo desde HioPOS y veremos lo rápido y sencillo que es crear una base de datos. Entonces, para empezar, ya tenemos la aplicación de HioPOS abierta y vamos a seleccionar nuestro idioma. ¿Vale? En este caso lo vamos a hacer en español. Bien. Una vez aquí, si ya tuviéramos el cliente, la base de datos creada, podríamos poner el usuario y la contraseña y automáticamente entraríamos en nuestro establecimiento. Como no tenemos ninguna base de datos creada y la vamos a crear desde cero, nos vamos a registrar. Entonces le daremos al botón de registrar ahora. Bien, esta es la pantalla de creación de nuestro establecimiento, por lo que aquí vamos a poner nuestros datos. Entonces, el nombre del establecimiento, en este caso será La Toscana. Bien. El NIF, vamos a poner uno ficticio. Nombre comercial, La Toscana. Dirección. La de aquí. Código postal, provincia. Lleida. Teléfono. Vamos a poner uno de ficticio. Email. Este va a ser el email con el que nosotros entraremos, es decir, nuestro usuario. @hiopos.com. Y muy importante, aquí es donde nosotros vamos a definir nuestro país y la región. ¿Vale? Esto lo vamos a ver más tarde, la importancia que tiene, pero en este caso vamos a seleccionar España y la región podemos elegir entre las regiones de nuestro país. Entonces vamos a seleccionar Península y Baleares. Esta parte, también muy importante, código de promoción. Esto, cada distribuidor, es decir, vosotros, cada uno de vosotros tiene su propio código de promoción. Esto hará que nosotros, al crear la base de datos desde HioPOS, automáticamente se asocie a vuestro perfil, por lo que vosotros vais a poder entrar a configurarlo y llevar la gestión de este cliente. ¿Vale? Entonces, nuestro distribuidor tiene un código promocional que es... Vale. Una vez introducido el código promocional, vemos que aquí a la derecha tenemos un botón que nos indica si queremos crear una demo de 15 días gratuita o queremos crear directamente un cliente final. En este caso vamos a crear directamente un cliente final. Entonces la vamos a desmarcar. Bien, una vez introducidos nuestros datos, le vamos a dar al botón de continuar. Una vez introducidos nuestros datos y aceptados, se nos abre una pantalla donde podemos seleccionar nuestro tipo de negocio. Entonces, podemos elegir entre todos los disponibles. ¿Vale? Como hemos visto, tenemos diferentes tipos de negocio referentes a cada vertical. ¿Vale? Si seleccionásemos, por ejemplo, peluquería, nos crearía un vertical de peluquería con sus características. ¿Vale? Como hoy vamos a crear uno de restaurante, vamos a seleccionar la plantilla de restaurante. Bien,
En este momento ya se nos está creando nuestra base de datos. Se nos van a asociar las plantillas necesarias para poder trabajar como un restaurante, como sería la pantalla de mesas, que la vamos a ver hoy, o formatos y escandallos, que lo veremos en el webinar de mañana. Bien, esto va a tardar unos minutitos mientras se van creando nuestra base de datos, por lo que vamos a esperar. La duración de este proceso es aproximadamente de 1 minuto o 2, ya que, como hemos dicho, esto está cargando las pantallas que nosotros vamos a usar en nuestro día a día. Entonces, se están cargando pantallas específicas para restaurantes. Si hubiésemos elegido otro modelo de negocio, como hemos dicho, el de peluquería, se cargarían, por ejemplo, las pantallas de agenda, servicios y otras pantallas. Bien, una vez se ha creado nuestra base de datos, nos aparece la pantalla de información principal. Aquí, si nos hemos equivocado en algún dato, lo podemos modificar. Todo esto siempre es modificable posteriormente desde el apartado de configuración, ¿vale? De momento creo que está todo bien. Vale. Aquí podemos configurar el logo de nuestra tienda. Entonces, si tenemos el logo en nuestro dispositivo, lo podemos cargar de esta forma tan sencilla. ¿Sí? Podemos ampliarlo y ajustarlo perfectamente al recuadro. Esta va a ser la información que se va a imprimir en nuestro ticket. Entonces, nos tenemos que cerciorar de que está correctamente introducida. Bien, una vez lo tengamos todo bien, le vamos a dar a continuar. Bien. Directamente nos pasa a la pantalla de configuración de impuestos. Como bien recordaréis, hemos seleccionado que nuestro país era España y nuestra región Península de Baleares. La importancia de esto es que aquí automáticamente se nos han cargado los impuestos que se aplican en nuestro territorio. Si hubiésemos seleccionado, por ejemplo, otro país, se nos cargaría los impuestos de ese país y región en concreto, ¿vale? Desde aquí podríamos añadir nuevos impuestos, en el caso de que fuera necesario. Como vemos que los que salen aquí son los que se aplican y no necesitamos más, le vamos a dar a continuar. Bien, estamos en la pantalla de configuración inicial de la base de datos del establecimiento. Aquí podemos decidir si nuestros precios incluyen impuestos y si queremos trabajar con la pantalla de mesas. En ambos casos le vamos a dar al botón de sí. ¿Vale? Entonces, nuestros precios van a trabajar con impuestos incluidos y vamos a trabajar con pantalla de mesas. La pantalla de mesas es muy útil para restaurantes, pero puede que para un fast food no lo sea tanto. Entonces, si trabajásemos, si quisiéramos crear una base de datos de fast food, le diríamos que no. ¿Vale? Una vez seleccionadas las opciones, le damos a continuar. Bien. Nos ha dirigido directamente a la pantalla de configuración de dispositivos. HyoPOS es compatible con diversos dispositivos como por ejemplo impresora de tickets, cajón portamonedas, escáner de códigos QR, display y lector de tarjetas para entrada de banda magnética para la entrada de los camareros, entre otros. En este caso vamos a configurar solamente la impresora. Tenemos diversas impresoras compatibles. En este caso podemos escoger entre XPOS, la impresora Bushim, que es Bluetooth, y la impresora HyoPOS, la propia de la marca. Esta impresora HyoPOS, muchos de vosotros ya la conocéis y habéis tenido la oportunidad de trabajar con ella, pero para los que no la conozcáis, decir que tiene una peculiaridad. Y es que cuando emite un ticket podemos configurarla para que emita unos sonidos que representan la voz humana. Entonces, os lo vamos a mostrar. Hay diferentes tipos de conexión. Nosotros en este caso vamos a usar la red local y vamos a introducir la IP. Vale. Aceptar. En este apartado vemos que podemos seleccionar un sonido. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, el sonido 2. Y como vais a ver, si está bien configurada, nos va a hacer un test. Como habéis podido escuchar, la impresora nos ha dicho su tiquete, gracias.
Esto es configurable. Podemos elegir entre diversos tipos de sonido predefinidos. Incluso podríamos llegar a cargar sonidos personalizados. Esto está disponible en diversos idiomas, no solo en castellano. Entonces, de este apartado ya hemos terminado de configurar las impresoras y los dispositivos. Entonces, le vamos a dar a continuar. Bien. Pasamos al apartado de configuración de impresoras de cocina. Este apartado nos permite configurar las situaciones. HioPOS nos permite trabajar con hasta 9 situaciones de cocina. Nos van a servir tanto para impresoras de cocina como para la HioScreen, que veremos en otro webinar. Entonces vamos a configurar dos situaciones. Vamos a configurar la situación 1, que va a ser la de fríos, para platos fríos, y la situación 2 de calientes, para platos que necesiten ser cocinados. Entonces lo mismo, vamos a seleccionar el tipo de impresora, la conexión, introducimos la dirección IP y en este caso vamos a seleccionar el sonido número 1, que como veréis tiene otro sonido. En este caso dice oído cocina, ideal para las cocinas. Bien, en la situación 2, en este caso, como solo tenemos una impresora disponible aquí, vamos a configurar la misma, pero sería ideal configurar una distinta, porque no siempre van a estar en la misma zona de la cocina. Entonces introducimos la IP y generamos un test para ver que imprima correctamente. Perfecto. Entonces vamos a continuar. Bien, una vez configuradas nuestros dispositivos, vamos a crear nuestra carta. Vemos que aquí nos da la opción de importar artículos con un fichero. Esto es muy útil si queremos crear una base de datos de HioPOS de un cliente que proviene de otro sistema, el cual ya tiene su carta creada y tiene sus artículos. Los podríamos importar en un archivo CSV de una forma muy sencilla. Como estamos creando una base de datos de nuevo, esto no nos es útil hoy. Entonces vamos a decir que no y crearlos manualmente. Bien. Esta es la pantalla de creación de artículos. Una de las novedades que podréis observar en esta última versión 1.77 que hemos desplegado recientemente es que la creación de artículos ha cambiado. Anteriormente había un botón aquí de nuevo y podías seleccionar si querías crear una familia, subfamilia o artículos. Lo hemos simplificado y hemos añadido un botón con el símbolo más. Simplemente seleccionando encima de este botón podremos crear las familias. Entonces vamos a empezar con la familia bebidas. Creamos la familia y automáticamente ya podemos crear los artículos. De la misma forma, seleccionamos el botón de más y podemos elegir si crear una subfamilia, un artículo o desde galería. El botón desde galería nos ofrece la oportunidad de importar los artículos desde una galería con más de 2000 artículos predefinidos, por lo que vamos a importar nuestras bebidas de esta forma. Entonces seleccionamos desde galería y automáticamente se nos abre la pantalla de importación. Mediante esta lupa podemos seleccionar el tipo de negocio. Como estamos creando un restaurante, vamos a seleccionarlo. Y vemos que ya se nos aparecen diferentes familias. Desde aquí, si seleccionamos, por ejemplo, refrescos, vamos a ver diferentes artículos predefinidos que podemos importar con un solo clic. Entonces, vamos a importar un Aquarius, Coca-Cola, Fanta Limón, Nestlé y Schweppes Tónica. Aceptamos y automáticamente ya tenemos los artículos creados. Así, de esta forma tan sencilla. Entonces, ahora vamos a editarlos para ponerles precio. ¿Vale? Para editarlos podemos seleccionar el botón de editar artículos y automáticamente nos llevará a la ficha del artículo. En esta primera pantalla vemos una breve introducción al artículo. ¿Vale? El precio, la referencia que la podríamos introducir, el código de barras, si se vende por stock o si se vende por peso.
En este caso, como estamos vendiendo refrescos, no se venderían por peso. Pero imaginemos que tuviésemos una pastelería o una panadería y vendiésemos pues, pasteles o panes por peso. Entonces seleccionaríamos esta opción. ¿Vale? Si nos fijamos en la parte inferior, vemos que hay diferentes apartados. De momento nos vamos a fijar en el segundo. Los demás los veremos luego con las diferentes familias que vayamos creando. Si seleccionamos el segundo, vemos que podemos introducir el precio de venta y el coste del artículo. Vemos que tenemos dos apartados de margen y porcentaje de margen. Esto se va a autorrellenar automáticamente cuando nosotros definamos el precio y el coste. Entonces vamos a definir el precio del Aquarius de naranja, 1,50. ¿Vale? También lo podemos hacer con multiselección para no estar introduciendo los precios uno a uno. Entonces vamos a seleccionar los otros y les vamos a introducir el precio de 1,60. ¿Vale? Vemos que se han cambiado todos automáticamente. Bien, ahora vamos a introducir el coste. Diremos que todos tienen el mismo coste, 0,25 la unidad. Como veis, automáticamente ya nos ha calculado el margen tanto en unidades monetarias como en porcentaje sobre ventas. Entonces, de esta forma, podremos modificar los precios según queramos, más margen o menos. Bien. Vamos a continuar creando la base de datos, nuestra carta. ¿Vale? Vamos a crear más familias. En este caso vamos a crear, por ejemplo, las ensaladas. ¿Vale? Lo mismo, vamos a hacerlo desde galería, porque tenemos diferentes ensaladas creadas ya para ser importadas. Entonces yo voy a seleccionar la ensalada verde, ensalada de la casa, ensalada caprichosa y ensalada especial. Imaginemos que yo quiero crear un artículo que no está en esta galería. No hay problema. Esto lo aceptamos, se nos han creado los que hemos seleccionado y aquí podremos crear nuevos artículos. Entonces, vamos a crearlo de forma manual. Vamos a seleccionar artículo y vamos a poner el nombre. Yo quiero crear una ensalada griega. Aceptamos. Vemos que automáticamente se nos ha creado, pero se nos ha creado con una icona azul. Entonces, el look and feel de la pantalla no es muy bonito, que digamos. Entonces, lo que podríamos hacer, podríamos cambiarle el color, simplemente seleccionando encima de cambiar color y ponerlo en verde, por ejemplo. O podríamos asignarle una imagen. Tenemos tres opciones. Imagen desde archivo, que sería un archivo local que tuviésemos en el dispositivo. Desde galería, la misma galería de imágenes que hemos visto anteriormente para los artículos. O desde internet. Si seleccionamos esta opción, automáticamente nos va a hacer una búsqueda de las imágenes recomendadas para este artículo. Y aplicarla es tan fácil como seleccionarla encima. Seleccionamos encima y hacemos un long click. Automáticamente esta imagen se nos ha asociado a nuestro artículo, de esta forma tan sencilla. Entonces vemos que las formas de crear los artículos son muy rápidas y sencillas. ¿Vale? Como las ensaladas las tenemos que cocinar, las deberíamos asignar a una situación de cocina. Entonces vamos a ir al mismo apartado de editar artículos y nos vamos a seleccionar, a situar en la tercera opción, la impresora. Aquí podemos definir en qué situación queremos que se imprima. Si os acordáis, en la situación 1 hemos definido que serían los fríos. Entonces vamos a seleccionar todas las ensaladas que se impriman por la situación 1 y aceptamos. Bien, vamos a crear otra familia que sea pastas, pasta, y vamos a seguir el mismo proceso para que veáis lo fácil que es crear una familia de artículos entera. Entonces vamos a buscar aquí las pastas y a seleccionar la que nosotros queramos, por ejemplo los macarrones, canelones, espagueti carbonara y tallarines al pesto y aceptamos. Lo mismo, estos artículos se deben pasar por cocina, entonces los vamos a asignar, en este caso, como necesitan ser cocinados,
a la situación 2, que eran los calientes. Y aceptamos. Vale. Vemos que estos artículos no tienen precio. Les podemos asignar el precio desde aquí, directamente. Los seleccionamos todos y le indicamos el precio. Por ejemplo, 7 euros. ¿Vale? Lo mismo con las ensaladas. Estas pueden valer 5,50 y la ensalada griega, como es más completa, va a costar 7 euros. Bien, esta ensalada griega, al ser más completa también, puede que lleve algún ingrediente que pueda causar alergia a nuestros clientes. Esto puede que nos interese que el camarero esté informado de ello, por lo que si nos dirigimos al botón de alérgenos, le podremos indicar qué artículos alérgenos lleva esta ensalada. En este caso, por ejemplo, diremos que lleva pescado, frutos de cáscara y, por ejemplo, sésamo y sulfitos. Esto luego lo vamos a ver que es visible en la pantalla de venta. Bien, vamos a crear la última familia, que será la de carnes. ¿Vale? Y lo mismo, vamos a importar desde galería. Entonces seleccionamos carnes, vamos a importar unas albóndigas, chuletón, entrecot y, por ejemplo, cochinillo. Y aceptamos. Bien, les vamos a asociar un precio, estos dos. 7, 2, 12. Bien, esta familia nos va a servir para ver el último apartado de esta configuración de artículos, que es la configuración de modificadores. Bien, en la carne es muy común que cada cliente tenga su gusto peculiar para la carne. Hay gente que le gusta muy hecha, hay gente que le gusta al punto y no siempre es fácil de recordarlo a la hora de pedir nota, como cuando eres un camarero. Entonces, con HyoPost podemos simplificar esto creando un grupo de modificadores. Entonces, nos seleccionamos, por ejemplo, en el entrecot, modificador. Creamos un nuevo grupo. Bien. Nombre del grupo. Desde aquí podemos configurar nuestro grupo de modificadores. Empezaremos por el nombre. Pues cocción. Cocción. Aceptar. Bien. Hay dos tipos de modificador. El modificador con formato artículo o el modificador formato comentario. Un formato artículo sería más, por ejemplo, para complementar un plato. Si quiero el entrecot con patatas, lo quiero con ensalada o lo quiero con alubias. Esto podrían ser artículos y nos contabilizaría el stock. O bien puede ser por comentario. Entonces, un comentario sería, por ejemplo, poco hecho, muy hecho o al punto. Entonces, vamos a crear este tipo de modificador. Entonces, vamos a seleccionar añadir comentario. Seleccionamos nuevo comentario y poco hecho. Lo mismo. Nuevo comentario al punto y comentario muy hecho. Bien. A estos comentarios les podríamos añadir una imagen. ¿Vale? No lo vamos a hacer porque tendríamos un poco de tiempo, pero se podría añadir. Bien. Le damos a aceptar y seleccionamos el grupo. Automáticamente ya se ha añadido a nuestro entrecot. Si lo queremos añadir al chuletón, también como ya lo tenemos creado, solo nos hace falta seleccionarlo. Bien, ahora vamos a definir el mínimo y el máximo de cada modificador. Si vamos a esta tabla de aquí, podemos configurarlo. Podemos configurar si queremos que nos aparezca automáticamente y el mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo tiene su sentido porque, por ejemplo, si se tratase de artículos, podríamos definir si queremos que se puedan elegir 1, 2, 3, 4, los que queramos. En el caso de los comentarios, como un chuletón no puede estar hecho ni poco hecho ni muy hecho a la vez, solo es elegible uno de los tres, vamos a definir que sea mínimo 1 y máximo 1. Y aceptamos. Como lo hemos hecho en multiselección,
los cambios se han aplicado a ambos artículos, ¿vale? Y vamos a aceptarlo. Bien. De esta forma tan sencilla ya tenemos nuestra carta creada y configurada. Entonces, vamos a definir la pantalla de venta. Si nos fijamos en la parte inferior, vemos que tenemos diferentes cuadrantes. Desde aquí podemos seleccionar si queremos que se vean los artículos 4×5, 3×4 o 3×3, dependiendo del tamaño que queramos verlo. Lo vamos a dejar en 3×4, ¿vale? Porque sí, es un tamaño intermedio bastante aceptable a la vista. Entonces le vamos a dar a aceptar. Bien, una vez configurada la carta, vamos a pasar a configurar la pantalla de mesas. Como hemos seleccionado anteriormente que queríamos trabajar con esta pantalla, nos aparece el configurador. HyoPOS ofrece predefinidos diferentes objetos con los que configurar nuestra pantalla. Entonces, vamos a seleccionar un utensilio básico en cada restaurante, que es una barra. La seleccionamos y simplemente la arrastramos y ya nos aparece en nuestra sala. Mediante esta ruedecita la podemos girar y adaptarla perfectamente al layout de nuestro establecimiento. Bien, vamos a añadir un par de mesas redondas y 2 de cuadradas. Bien, seleccionando encima de la mesa, podríamos hacer long click y podemos cambiar el número de mesa, la podemos borrar, desbloquearla para poderla mover libremente y acceder a propiedades. ¿Vale? Esto lo vamos a dejar así y vamos a continuar. Bien, de esta forma ya tenemos creada nuestra base de datos. ¿Vale? Entonces, le vamos a dar a iniciar para ver cómo es HyoPOS por dentro. Bien. Esta es la pantalla que nos vamos a encontrar al iniciar HyoPOS, cuando tengamos la base de datos creada. Es la pantalla de vendedores. Desde aquí seleccionaremos el vendedor con el que queremos entrar. HyoPOS da por defecto 3 tipos de vendedor: administrador, encargado y vendedor. Cada uno de ellos tiene diferentes permisos. Esto lo veremos en en el webinar de funcionalidades avanzadas. Hoy nos limitaremos a explicar por encima. ¿Vale? Desde esta pantalla podríamos configurar también una contraseña de entrada, que la deberíamos introducir aquí, y si tuviéramos activado el control de presencia. ¿Vale? Entonces, vamos a entrar con el administrador 1, que es el que tiene más permisos. Bien, como vemos ya nos aparece nuestra sala. En el caso de tener más de una sala, que la podríamos crear como hemos visto anteriormente, nos aparecerían aquí. Por ejemplo, nos aparecería la sala terraza. Bien. Una vez creada la base de datos, HyoPOS ya está preparado para trabajar. Y esto lo vamos a demostrar haciendo una venta directamente. Para ello vamos a seleccionar una mesa, ¿vale? Y seleccionamos unos artículos. Seleccionamos estos artículos y automáticamente tenemos diferentes opciones. Ponerlo en espera, lo cual nos pondría la mesa en espera, nos cambiaría el icono para saber que está llena, o sea que está ocupada, ¿vale? Si la volvemos a seleccionar, podemos añadir más artículos y podríamos sacar un subtotal que nos ha impreso por la impresora. Y otra vez, si entramos, la podemos totalizar tanto en efectivo rápido como con diferentes medios de pago. ¿Vale? Lo vamos a hacer en efectivo rápido. Introducimos, por ejemplo, un billete de 10 y no automáticamente nos especifica el cambio que tenemos que devolver. Bien. Automáticamente nos ha impreso por la impresora el ticket. Bien. En esta pantalla cabe la posibilidad de introducir que cuando seleccionemos una mesa nos pregunte el número de comensales. Esta información es muy interesante para pantallas de cocina, ya que en la pantalla nos aparecería el número de comensales para que si en cocina estuviesen al tanto de cuánta gente son en esa mesa. Esto también lo veremos en el webinar de funcionalidades avanzadas. Bien, una vez enseñado el proceso de venta, ¿vale?
vamos a ver diferentes tipos de configuración. Si seleccionamos Administración, vemos que se nos abren diferentes opciones. Tenemos el apartado de Consultas, de Caja, Almacén y Administración. Muchos de ellos los veremos en el webinar de mañana de funcionalidades avanzadas. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en configuración y consulta. Bien, si vamos al apartado de configuración, se nos abre la pantalla de configuración básica de nuestro HyoPOS. En ella podemos modificar artículos, que es el mismo formato que hemos visto al principio. Podemos crear formatos, modificadores de la misma forma que hemos visto, menús, tarifas, configurar nuestro kiosco, caso que quisiéramos activarlo, y turnos, que podríamos definir el turno de nuestro establecimiento. Bien, todo esto lo vamos a ver mañana en el webinar de funcionalidades avanzadas, pero hoy vamos a enseñaros cómo crear un menú de forma rápida y sencilla. Entonces, seleccionamos encima de menús y automáticamente se nos abre el configurador de menús. Le damos a nuevo y tenemos la pantalla donde lo vamos a configurar. Primero que todo le vamos a introducir el nombre. Nombre del menú. Menú del día. Menú del día. Bien. Aceptamos. Le podemos indicar cuántos platos queremos. En este caso nos va bien 3 porque vamos a crear un menú que sea primeros, segundos y las bebidas. ¿Vale? Le vamos a introducir el precio. Por ejemplo, 11,90. Bien. ¿Y en qué familia lo vamos a querer visualizar? Como no hemos creado una familia específica para los menús, la vamos a crear posteriormente. Lo vamos a mostrar en la familia de ensaladas. ¿Vale? Bien, si seleccionamos encima de orden, le podemos cambiar el nombre. En vez de orden, podemos decir que se nos muestre primeros. Bien. También podemos definir el número mínimo y máximo de platos a seleccionar. En este caso vamos a seleccionar mínimo 1 y máximo 1. Bien. Lo mismo con la orden 2. En este caso va a ser los segundos. Y también mínimo 1, máximo 2, 1. Bien. Y en las bebidas, para que veáis el cambio, vamos a seleccionar mínimo 1 y máximo 2. Bien. Ya tenemos nuestras órdenes creadas. Vamos a añadir los artículos que queremos en cada orden. En los primeros, yo creo que se me muestren ensaladas, 3 ensaladas y toda la pasta. Bien. Ya las tenemos añadidas. En esta columna podríamos definir un incremento de precio. Y mediante estos botones podríamos definir qué días queremos que se muestren los artículos en nuestro menú. Por ejemplo, los canalones solo quiero que se muestren los fines de semana. Entonces voy a desmarcar del lunes a viernes y solo se van a mostrar en el menú los sábados y los domingos. ¿Vale? Vamos a configurar la segunda orden. Segundos. En este caso, las carnes. Bien. Vamos a definir que para el entrecot haya un suplemento de 3 euros sobre el precio del menú. Así, cuando yo lo seleccione, me va a aplicar este incremento al total del precio. Y para las bebidas, vamos a seleccionarlas todas también. De esta forma sencilla ya tenemos nuestro menú configurado. Entonces le damos a aceptar, cerramos y vamos a ver cómo es la venta de un menú. Entonces selecciono una mesa, por ejemplo la 4, voy a la familia donde tenía el menú y lo selecciono. Automáticamente me da a elegir las órdenes. ¿Vale? Entonces vamos a seleccionar de primero, yo quiero unos espagueti carbonara. Los segundos, un entrecot. Aunque tenga incremento de precio, un entrecot. Y automáticamente al seleccionar el entrecot, como hemos marcado que tenía los modificadores, ya nos aparecen para que yo seleccione cómo quiero mi entrecot. En este caso lo quiero al punto.
¿vale? Como veis, en el ticket ya se me ha aplicado este modificador, ¿vale? Y automáticamente me ha pasado a a la orden de las bebidas. Aquí, como hemos seleccionado que el máximo sea 2, yo selecciono una bebida y me da a elegir otra. Entonces, yo selecciono, por ejemplo, que quiero una tónica también. ¿Vale? Automáticamente ya me ha creado mi menú, me lo ha añadido a la mesa. ¿Vale? Entonces, puedo dar en espera y automáticamente me imprime en cocina las órdenes. ¿Vale? Entonces, una vez se hayan terminado de comer, yo puedo totalizar y lo puedo totalizar en efectivo, tarjeta de crédito o pendiente. ¿Vale? Lo vamos a hacer en tarjeta de crédito. Remarcar que si tuviésemos integrada una pasarela de pago, automáticamente nos dispararía el PIN-pad con el importe exacto que debemos cobrar. Como no lo tenemos enlazado, vamos a tener que introducirlo manualmente al PIN-pad. ¿Vale? En este apartado también podemos definir si queremos si nos dejan una propina. ¿Vale? Por ejemplo, imaginemos que el cliente nos deja una propina de 2 euros. Entonces, automáticamente nos queda marcado en el ticket y imprimiríamos el ticket. ¿Vale? Y así nos ha impreso el ticket. Bien, como hemos visto que el menú está en la familia ensaladas y no lo queremos allí, queremos una familia propia para los menús, vamos a crearla. Menú. ¿Vale? Luego vamos a ir al menú, lo seleccionamos y le decimos cambiar de familia. Y seleccionamos la familia menú. Si vamos a menú, ya nos aparece el menú creado. Bien. Si vamos a la pantalla de venta, aquí nos aparece nuestro menú. Bien. Vale. Otras funcionalidades de HyoPOS. Podemos crear diferentes órdenes de cocina, ¿vale? Para que se imprima de una en una. Por ejemplo, en la primera orden vamos a seleccionar que queremos una ensalada verde y una ensalada griega. Pero si nos fijamos en la ensalada griega, nos aparece aquí un símbolo de un alérgeno. Entonces, el camarero, seleccionando encima del símbolo, puede ver los alérgenos que forman parte de este plato para avisar al cliente en caso de que sea alérgico a alguno de estos. ¿Vale? Entonces, como no somos alérgicos a esto, lo vamos a seleccionar. Esto es la orden 1, los primeros. Si nos fijamos en la parte inferior, podemos cambiar de orden. Tenemos hasta 9 órdenes. Esto lo que nos va a hacer es que se imprima separadamente en cocina, para que primero salgan los primeros, después los segundos, los postres y en caso de tener más platos, pues más platos en caso de menús degustación. Bien, vamos a seleccionar la orden 2 y vamos a seleccionar, por ejemplo, carnes. El chuletón, muy hecho en este caso. ¿Vale? Esto es la orden 2. ¿Vale? Lo vamos a poner en espera. Automáticamente se nos ha marchado la orden 1. ¿Vale? Cuando el cliente termine de comerse la orden 1, podemos ir al ticket, seleccionamos encima de la cabecera y le decimos marchar orden 2. Y automáticamente nos imprime la orden 2 del plato. ¿Vale? Entonces, a la hora de cobrar, imaginemos que el cliente son 2 clientes y quieren pagar separadamente. Vale, no hay problema. Seleccionamos encima de la cabecera y vamos al apartado de fraccionar. Bien, desde aquí podemos seleccionar qué cosas va a pagar, qué artículos va a pagar un ticket y qué artículos van a formar parte del otro. Por ejemplo, la ensalada griega y el chuletón están en otro ticket. Y desde aquí los podemos totalizar los dos. Entonces, vamos a seleccionar total del primero, en efectivo, de imprimir. Y el segundo también lo podemos totalizar. Podríamos crear otra fracción si quisiéramos, pero en este caso lo vamos a totalizar todo en el mismo. Y no imprimimos. Vale. Ahora hemos hecho diversas ventas.
Ahora, ¿qué pasa si nos viene un cliente y nos dice que quiere hacer una reclamación y que quiere que le devolvamos el dinero de uno de los platos? Es decir, tendríamos que abonar uno de los tickets. ¿Vale? Entonces, sería tan sencillo como ir en el apartado de consultas y vemos que tenemos una consulta de ventas. ¿Vale? Aquí nos aparecen todas las ventas que hemos realizado. Entonces, seleccionaríamos el ticket en concreto que queremos abonar, en este caso el primero, por ejemplo, y si seleccionamos encima del ticket, nos aparecen diversas opciones. Podemos facturarlo, enviarlo por email, traza, que luego lo veremos, o ticket menú. El ticket menú solo está disponible cuando la totalidad de los artículos son de tipo menú. ¿Vale? En este caso lo vamos a abonar. Seleccionamos abonar y las líneas que queremos abonar. Lo podemos hacer uno a uno o si queremos abonar el ticket entero, seleccionamos el botón de abonar todo. Bien, aceptamos. El medio de pago con que lo abonamos, lo haremos en efectivo. Y si queremos imprimirlo, no imprimirlo. No lo vamos a imprimir. Bien, si refrescamos, automáticamente nos ha aparecido el ticket abonado. Bien. Ahora vamos a ver la traza. La traza nos sirve para saber un abono a qué ticket corresponde. ¿Vale? Nos sirve para ver a qué ticket corresponde. Bien. Esto es el abono de tickets. Bien. Una de las funcionalidades básicas de un restaurante también es generar entradas y salidas de caja. ¿Vale? Por eso tenemos el apartado de caja, donde nosotros podemos realizar estas operaciones. Imaginemos que nos falta cambio en el cajón portamonedas y queremos hacer una introducción de 100 monedas de euro. Entonces, podríamos realizar una entrada de caja por importe, pues, 100. Perfecto. ¿Vale? Descripción. Podríamos generar una descripción de cambio. Y aceptamos. Bien. Ya tenemos la entrada realizada. Ahora vamos a realizar una salida para que veáis que es el mismo funcionamiento. Lo mismo. Imaginemos que viene un proveedor y tenemos que pagar con dinero de la caja. Lo mismo. Importe 100 para que nos cuadre. Bien. La descripción pago proveedor. Y si aceptamos, podemos enviarlo por email o imprimirlo. O cerrar. Vale. Una vez hecho esto, podemos generar un arqueo Z, un cierre de caja, digamos. Vale, vamos a verlo. Bien. El primer apartado del arqueo es donde nosotros tenemos que declarar el efectivo y lo que hemos generado con tarjeta de crédito. Entonces, vamos a declararlo. Vamos a poner que en efectivo hemos generado 75 euros y en tarjeta de crédito unos 15. Una vez declarados, le damos a siguiente. Existe un descuadre, desea continuar. Esto lo que hace nos indica que hay un descuadre. ¿Vale? Como ya sé que hay un descuadre porque no lo hemos calculado bien, vamos a decirle que sí. Bien. Aquí nos indica del descuadre que tenemos. ¿Vale? Entonces, si le damos a siguiente, nos genera un resumen de las ventas que tenemos. ¿Vale? En este caso, en el cajón había 5,50 y nosotros hemos declarado 75. Entonces, hay un descuadre. Entonces nos indica de ello. Tenemos un resumen por moneda con todos las monedas que tengamos y los medios de pago. Informe de sobrepagos, propinas, sobrantes, informes, diferentes informes como ventas por vendedor, abonos por vendedor, ventas por familia, por serie y un resumen de las ventas. ¿Vale? Este arqueo se podría imprimir por la impresora HyoPost o enviarlo por correo a una dirección. Bastaría con seleccionar la dirección, en este caso la que hemos puesto nosotros, pero podríamos seleccionar una diferente y automáticamente se enviaría a nuestro correo. Bien.
Una vez realizado el arqueo, desde consulta podemos consultar tanto la caja, las entradas y salidas que hemos realizado, ¿veis? Aquí nos aparecen, como los arqueos. Si seleccionamos arqueos, automáticamente vemos el arqueo que hemos realizado. Aquí veríamos todos los arqueos que hemos realizado de la caja que estuviésemos. Podríamos cambiar de caja si tuviésemos más. Entonces, vamos a enseñar un poco más la operativa de venta para que veáis todo lo que se puede hacer. ¿Vale? Entonces, vamos a seleccionar otra vez una venta con modificador para que os quede claro que podemos seleccionar uno de los tres. ¿Vale? Imaginemos que este es un cliente habitual y queremos asignarle un descuento. Entonces, seleccionaríamos encima de la cabecera y podríamos aplicar un descuento. Dependiendo del motivo de descuento, en este caso comercial, del 5%. ¿Vale? Automáticamente se nos asocia. Lo mismo podríamos hacerlo sobre la línea. Imaginemos que solo quisiéramos aplicarlo sobre una línea. Lo podríamos hacer también. Podríamos cambiar las unidades, cambiar el precio, modificar, si nos hemos equivocado en el modificador, lo podríamos cambiar. Por ejemplo, seleccionar al punto. ¿Vale? Orden de cocina la podríamos cambiar, abonarlo directamente o borrarlo. ¿Vale? Lo mismo sobre la cabecera. Podríamos asignar un cliente, cambiar el número de comensales de la mesa, cambiar la tarifa, en caso que tuviésemos más, marcar que es para llevar, fraccionar o seleccionar todos los artículos del ticket. ¿Vale? En este caso, lo mismo que antes también. Lo totalizamos en efectivo y aceptamos. Y se nos imprime. Bien. Para terminar este webinar, vamos a visualizar un poco lo que es el apartado de estadística de HioPOS. HioPOS nos ofrece un apartado de estadística básico donde podremos ver diferentes informes. Por ejemplo, el de ventas por artículo. ¿Vale? Nos informaría de los artículos más vendidos y el porcentaje sobre el total. ¿Vale? Otro informe también que podríamos ver, por ejemplo, el de ventas por familia, por cliente, por fecha, por documento. Aquí nos aparecerían todos los documentos que hemos realizado durante el día o durante la semana o durante el mes. Podríamos aplicar incluso filtros temporales, por ejemplo, del 6 al 27. ¿Vale? Bien. Otro de los apartados de este módulo de estadística es el cuadro de estados, comparativas de años anteriores y ventas promedio. Vamos a visualizar solo el cuadro de estado. ¿Vale? Aquí nos hace un poco de hincapié en cómo va nuestro negocio. ¿Vale? Control de objetivos, importe de ventas, importe abonado, importe de descuentos, importe neto de las ventas y unos gráficos de ventas diarias y gráficos de ventas por familias, artículos y vendedores. Desde aquí podríamos acceder a los informes que hemos visto anteriormente, ¿vale? Directamente. Y desde este apartado podríamos definir los objetivos. Por ejemplo, yo en el mes de marzo tengo un objetivo de venta de 5.000 euros. Aceptar. Automáticamente vemos que esto se ha reducido drásticamente. Entonces, lo que nos falta hasta llegar a la línea es lo que debemos vender para solir el objetivo. Esto es todo por hoy.